saben mi nombre, pero me llamo Pedro Vicuña, soy el coordinador del programa de formación de Horizontal. Primero les quiero agradecer a todos por estar acá. Yo sé que es difícil un lunes a esta hora estar metido en una sala de clases, por decirlo así. Aprovecho también de felicitarlos porque fue un proceso de selección largo, así que estén acá no es una simple coincidencia, por lo que los felicito. Yo sé que, bueno, aprovecho también de contarles un poco del proyecto. Esto es, lo voy a hacer corta para que pasemos a lo más entretenido que es la clase. Esta escuela nace porque en Horizontal nosotros creemos que falta gente que esté más conectada un poco con el mundo público, que tenga herramientas para trabajar en el mundo público, también con ganas de incidir y con ganas de involucrarse. Eso no solamente se aprende escuchando o leyendo, sino también discutiendo, equivocándose y contrastando ideas de otras personas. Ojalá que este espacio sea un espacio en donde ustedes puedan cuestionarse, donde puedan reflexionar y compartir ideas. La gracia que tiene este grupo, ustedes, es que son personas muy distintas, son personas que trabajan en cosas distintas, tienen experiencias distintas y edades distintas. Por eso mismo creo que este es un espacio que también es muy valioso. En su puesto les voy a explicar de forma muy breve cómo funciona la clase, cómo van a ser grabadas, como pueden ver en las cámaras. Les pido que si tienen dudas las anoten y que al final de la clase vamos a tener un espacio para las preguntas. Y por lo mismo también en sus puestos tienen una hoja que explica la dinámica al final de la clase. En esa hay un grupo armado específicamente acorde a sus carreras y a sus edades para que tengan distintas visiones y distintas experiencias que al final pueda enriquecer su debate. Ahora sí, los dejo con nuestro primer expositor, uno de los fundadores de Horizontal, expresidente de Evópoli, asesor comunicacional durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y ex constituyente. Trabajamos juntos en el podcast Poca Calle el año pasado y los invito a escucharlo porque tuvimos grandes invitados. Actualmente se desempeña como investigador senior en Horizontal y le agradezco mucho su presencia. Bienvenido, Hernán. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Oye, primero, una cosa más institucional, a nombre de Horizontal, queremos agradecerle que hayan confiado en nosotros, que tengan la inquietud, que quieran escuchar, que quieran aprender. Estar aquí es un ejercicio muy libre, pero de gente que tiene preguntas, intereses, que quiere incidir probablemente. Y digamos las cosas como son. Quiere hacerlo desde un lugar. Y ese lugar es el liberalismo. Horizontal es un centro de políticas públicas que ya va por los 13 años, 14 años más o menos de vida, se cumplen este año, y nació para ser un espacio de debate intelectual y de políticas públicas fundado en los principios del liberalismo. Esta es la sexta versión de esta escuela y estamos muy contentos porque esto se ha ido expandiendo y de hecho esta es por lejos la oportunidad que hemos tenido más interés y por lo tanto ustedes, de verdad, además de nosotros agradecerlo, son de un grupo que logró estar aquí con nosotros. Les pedimos obviamente un compromiso, que es acompañarnos en el viaje. Nos hemos preocupado de que los expositores, la calidad de las presentaciones, los contenidos, se hagan cargo de cuestiones bien de fondo, en distintas áreas. Si ustedes las observan con atención, pasamos por múltiples desafíos que son intelectuales, que son propios del liberalismo, pero que están muy anclados en la realidad. Queremos realmente hacernos preguntas que puedan jugar en ambas canchas, en una cancha teórica y en una cancha práctica. Yo les voy a hacer una exposición de aproximadamente 40 minutos y luego vamos a tener un espacio para preguntas y luego vamos a hacer este taller y este ejercicio final donde ustedes van a participar. Cuando la democracia no importa. ¿Okay? Este es el título de esta charla y nos vamos a hacer una pregunta que es profundamente contemporánea, profundamente real, profundamente presente. Yo les voy a adelantar lo que algunos creemos, pero sobre esto hay múltiples debates. Algunos creemos que la democracia ha dejado de ser efectiva y por lo tanto ha dejado de tener sentido. Pero hay múltiples hipótesis respecto a lo que está ocurriendo con la democracia. Muy importante, una definición conceptual. Cuando hablamos de democracia, al menos en Horizontal, hablamos de democracia liberal.
En síntesis, en lo más fundamental, ¿de qué hablamos de democracia liberal? ¿Cuáles son sus definiciones, sus principales características? Dos poderes constituyen la democracia liberal. Primero, que sean las personas los que elijan sus autoridades a través de elecciones libres, periódicas, ¿cierto? Y luego, esta es la dimensión liberal, que haya un poder que restrinja a aquel que tiene y detenta el poder. Elecciones libres, periódicas, separación de poderes, Estado de Derecho, libertades individuales, instituciones autónomas que garanticen los procesos, como el CERVEL. Ese conjunto de principios y de herramientas son los que constituyen la democracia liberal. Y actualmente, esa democracia liberal, muchos consideramos, está en crisis. No en Chile, en el mundo. Y lo que vamos a hacer en esta presentación, en estos 40 minutos, es más o menos hacer el siguiente viaje. Vamos a hacer un viaje muy rápido por la historia, para ver cómo y cuándo se fueron construyendo estos conceptos que hoy día nos permiten hablar de democracia liberal de acuerdo a las definiciones que acabo de dar. Y cuando pasemos por ese viaje, vamos a llegar a la caída del muro de Berlín. Momento en el cual se abre un proceso histórico muy potente, un gran consenso. Democracia liberal, globalización, economía de mercado, multilateralismo. Décadas de progreso. Y sin embargo, después de décadas de progreso, algo ocurrió, algo se trizó. Y todo ese progreso, todo ese bienestar, todos esos avances fueron puestos en duda, en jaque. Y la democracia liberal y sus instituciones empezaron a perder legitimidad, credibilidad, apoyo ciudadano. ¿Y qué hicieron las personas? Frente a una democracia liberal que era poco efectiva, que era dudosa en sus procesos, la gente empezó a buscar alternativas. Y así nacen los populismos autoritarios que hoy día conocemos y son tan potentes en el mundo. Vamos a llegar a la democracia chilena y luego yo voy a atreverme a hacer una invitación de ver cómo el liberalismo y aquellos que creemos en la democracia liberal podemos salir de esta crisis. Reflexión que hay muchas personas en el mundo enfrentando. El gran Winston Churchill, que tenía frases para todo, dijo esto, a propósito de cómo entender la crisis del liberalismo. El mejor argumento contra la democracia es una conversación de 5 minutos con el votante promedio. La democracia liberal es la forma final de organización política. Este libro es muy importante. Francis Fukuyama, El fin de la historia y el último hombre. Después de la caída del muro de Berlín, en síntesis y desde una perspectiva hegeliana, Fukuyama nos propone que respecto del debate, de las ideas, de cómo debemos vivir juntos, ha nacido una forma final de organización, que es un conjunto de elementos. Democracia liberal, economía global, intercambio, multilateralismo. Y este libro fue muy importante, pero al mismo tiempo habemos algunos que consideramos que fue un flaco favor. Porque cuando a ti te dicen que tus ideas han ganado y por lo tanto se imponen como un proyecto final, entonces dejas de reflexionar respecto de ella y sus desafíos. ¿Qué ha aprendido el liberalismo en esta crisis, que no es la primera que está teniendo? Que se confió, que fue soberbio, que creyó que la forma final de organización ya no requería más espíritu crítico y dejó de observar una serie de realidades que le han pasado por encima. ¿Ok? Pero, cuando el libro se escribió, fue un momento estelar del liberalismo. Y hay que decir, y vamos a ver números, que fue un periodo excepcional para la historia. Pensemos en Chile. Chile recuperó su democracia el año 90, 89, inició un proceso no solo de transición pacífica a la democracia, en un proceso muy singular en términos comparados a nivel global, sino que además definió una cierta estrategia de desarrollo. Abrirse al mundo y intercambiar sus bienes con esta economía global y este multilateralismo que estaban haciendo y, entre comillas, ser parte de este proceso globalizador. Hoy día Chile tiene
una red de tratados de libre comercio que probablemente está dentro de los top 5, top 3 mundial. Pocos tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Europa y con China en forma simultánea. Somos un país extraordinariamente abierto al mundo. Y hemos construido una red de vínculos multilaterales muy importante. Por lo tanto, Chile fue parte de aquellos países que se benefició profundamente de este paradigma liberal. Ahí tenemos al presidente Lago, ahí está Bush, Hu Jintao, y recuérdense, Frei, Bachelet, un momento en que todos compartíamos, entre comillas, un cierto proyecto común. Es un proyecto liberal. La izquierda abrazó lo que se denominó la tercera vía. Cuando cae el muro y queda desconcertada, Anthony Giddens, gran sociólogo inglés, escribe un libro que se llama La tercera vía. Y lo que hace básicamente es conectar una tradición socialista y de izquierda con una versión de capitalismo más humano, más social, muy antineoliberal. Y no es así, entonces, los Clinton, los Blair, los Lagos, los Cardoso. Pero vamos a ver más adelante que eso no fue lo único que ocurrió en la izquierda. Más a la izquierda, aquellas personas que no compartían el capitalismo empezaron a pensar en otras cosas. ¿Por qué este periodo es tan extraordinario? Hay un libro que es de un gran liberal que se llama Steve Pinker, Enlightenment Now. Y básicamente lo que demuestra es cómo, a pesar de toda nuestra visión crítica a cómo es el mundo actual, si vamos a los datos, estamos viviendo un momento extraordinariamente positivo, valioso, un florecimiento en términos relativos. Y déjenme mostrarle números. Expectativa de vida a nivel global. En el año 1770 el promedio era entre 30 y 40 años, ahí está por continente. Mire lo que pasa en el 1900 y mire cómo se dispara el 2000 y así. La economía de mercado es un transformador radical de las oportunidades y las condiciones de vida de las personas. Personas viviendo en extrema pobreza por continente. Pero miren el punto de partida. 1990. Personas sin educación formal, personas con educación formal. Cambio radical, 1950 la curva se va hacia arriba. Mortalidad infantil. El promedio, 300 después de Cristo, 300 antes de Cristo. Un 49%. Ese es el promedio de mortalidad infantil. Miren la caída, 2020. Personas que mueren en combate en guerras. Guerras napoleónicas, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, eso es Irán-Irak. Nosotros sentimos que el mundo vive en una crisis constante, en altos niveles de incertidumbre, en guerras. El liberalismo, que basa sus observaciones en primer lugar en la evidencia, en los datos, en la racionalidad, tiene que ponerle un paño frío siempre, porque lo que dice la evidencia es que estamos mucho mejor. No con eso hay que decir de que la batalla está terminada y mucho menos de que es el fin de la historia, pero es fundamental el contexto. Y el problema fue que la soberbia emborrachó a muchos. Y dejamos, por así decirlo, desconectarnos de una serie de fenómenos políticos, sociales y culturales que estaban ocurriendo en ese preciso momento de, por así decirlo, boom, de progreso, de avances. Y la democracia liberal se llevó gran parte de ese costo. Este es el estudio más importante sobre democracia. Se llama BIDEM, proyecto europeo muy importante, global, en términos de los académicos que participan en él. Clasifica clasifica las formas de gobierno en cuatro grupos. Democracias liberales, democracias electorales, autocracias electorales y autocracias cerradas. Y algo ocurre después del 2000 que empieza una caída sistemática.
hoy día cerca de un 10% de la población mundial vive en democracias liberales. Nosotros somos parte de ese 10%. Pero lo que está ocurriendo es un aumento sustantivo de cuestiones alternativas. Y lo que es más singular, da la impresión que a la ciudadanía esto no le importa mucho. Este es el estudio que hace Freedom House, que estudia las libertades individuales por países. Es un estudio muy serio, muy respetado, y básicamente esto es promediado a nivel global. Del año 2005, básicamente ustedes tienen una flecha del 83 al 35 y hay una caída sistemática de las libertades individuales en el mundo hoy. Pero no todos son malas noticias. Hace 2 semanas, The Economist, el semanario inglés, que es una biblia para muchos liberales, publicó su nuevo índice de democracia con una, entre comillas, buena noticia. Dice, la democracia global está en mejor estado de lo que tú piensas. Y aquí está básicamente el índice que del año 2006 fue cayendo sostenidamente y estaría teniendo un rebote. Chile está aquí y somos en el ranking de The Economist el país número 27 en calidad de democracia a nivel global. Por lo tanto, de nuevo, ¿hay una democracia en crisis? Sí. ¿Hay líderes populistas emergiendo en muchas partes del mundo? Es cierto. Los proyectos liberales tienen serios problemas para conseguir votos. Pregúntenle a Bópoli, pregúntenle a Ciudadanos Andrés Velasco, pregúntenle a Macri en Argentina, a Ciudadanos en España, y la lista es larga. Pero da la impresión de que los valores liberales no gozan de tan mala salud a nivel social. Ya vamos a volver a eso. Vamos a las causas que han generado este ambiente donde muchos consideran de que la democracia liberal está en crisis y estamos moviéndonos de un orden liberal a un orden postliberal. Les quiero decir de que hoy día hay un mundo intelectual muy importante fuera de Chile, también tiene sus defensores en Chile, del postliberalismo, una nueva etapa. Les quiero decir que si tienen razón, todos ustedes, para qué decir en horizontal, estamos hablando de una nostalgia del pasado, porque estaríamos en una nueva etapa de la historia, si es que ellos tienen razón. Primer punto que marca, por así decirlo, el declive de ese periodo de progreso y expansión de la democracia liberal, la economía internacional y el multilateralismo o el derecho internacional. La crisis subprime del 2008. Mucha literatura converge en que lo que ocurrió aquí fue un golpe muy brutal a la legitimidad de lo que algunos denominan la democracia capitalista. Esa fue la portada del The Economist y muchos recordarán el libro, y para qué decir, el documental Too Big to Fail. Aquellos que no lo habían visto, tarea para la casa, no solo entretenido, sino que muy clarificador del contubernio entre Washington y Wall Street. Lamentablemente, transversal a todo el sistema político norteamericano, pérdida de credibilidad que hace que emerjan figuras como Donald Trump. Segundo punto, crisis de representación. Los partidos, dice este libro y muchos otros propios de la literatura y la ciencia política, dijeron, se elitizaron. Empezaron, en vez de ir al Congreso y viajar a sus distritos, empezaron a viajar a la OCDE, empezaron a viajar a Canadá, empezaron a ir a juntarse a la Unión Europea, empezaron a ponerse ponchos en distintas partes del mundo. La política se transformó en un proyecto cosmopolita, global, y se desconectó de sus bases. Y nace un problema muy importante en una democracia, que es la representación. Las personas empezaron a sentir que había una distancia muy grande entre ellos y sus representantes. Y no solo eso. Empezamos a firmar tratados de libre comercio, empezamos a firmar acuerdos con todo el mundo y empezamos a restringir la política local, porque había una serie de nuevas obligaciones a nivel internacional. Esto en Europa... ¿Qué pasó? Oye, esto en Europa, con la Comunidad Europea, con Bruselas, es particularmente crítico. O sea, hoy día hay muchos partidos de las denominadas derechas radicales que están en contra de Bruselas porque se ha llevado el poder y la representación de lo local. Clave número 2, crisis de representación. Tercero, la globalización no solo tiene ganadores, también tiene perdedores. Ojo con los promedios.
porque efectivamente en los grandes números hubo una expansión, pero hubo muchos sectores postergados que además sienten que la globalización se llevó sus propios beneficios. No por nada, Estados Unidos y Donald Trump nos dicen Make America Great Again y America First. O sea, primero Estados Unidos, después el mundo. Este libro es fundamental y desarrolla con mucha profundidad cómo efectivamente hay un golpe a lo local y que también hay perdedores. Cuarto, yo les decía, hubo una izquierda que después de la caída del muro abrazó a través de la tercera vía una forma de capitalismo. Pero hubo una izquierda que se quedó afuera. Y esa izquierda que se quedó afuera empezó a ver empezó a debatir qué hacía con su proyecto. Y hay libros famosos como el de Chantal Mouffe, ¿cierto? Que defienden una idea de populismo a la izquierda, Laclau, y aquí hay una conexión muy importante de este grupo con el Frente Amplio, España y distintas formas de proyectos políticos de nueva izquierda. La amenaza de la izquierda iliberal. Ya vamos a volver al concepto iliberal. Y este libro de Fukuyama que habla de identity. ¿Cuál es la forma más simple de recordar qué es esta izquierda nueva? Bueno, es lo que algunos denominan la izquierda woke o identitaria, que en vez de preocuparse de proyectos de justicia para las grandes mayorías, empieza a defender a minorías, a grupos históricamente excluidos. Entonces nacen los ismos, ¿cierto? El ecologismo, el feminismo, pueblos originarios, feminismo, que no es precisamente una minoría, pero está en la lógica de defender grupos y sus desventajas y exigir dignidad para ellos, más que en proyectos y visiones globales de la izquierda. Por el mundo conservador de derecha se produce también un movimiento muy potente que hoy día se denomina postliberalismo, que tiene a un intelectual muy importante que se llama Alasdair MacIntyre, que escribió en el año 80 After Virtue, donde básicamente busca un proyecto alternativo al liberalismo a la luz de los valores conservadores. Para que ustedes esto lo ubiquen en el mapa, esto es algo que le hace mucho sentido aparte del IES. ¿De acuerdo? A ese grupo de intelectuales que son bien amigos de Horizontal, pero por supuesto que tenemos varias diferencias. Se han escrito muchos libros, probablemente el más conocido es este, Patrick Deneen, ¿por qué fracasó el liberalismo? Su hipótesis, producto de su propio éxito. Una vez que lo logró, poco lo que hemos conversado, dejó de preguntarse cuál era el siguiente desafío. La derecha populista europea, ¿quién puede pararlos? Dice ahí. Y esto tiene proyectos políticos con líderes. J.D. Vance, él se declara a sí mismo un postliberal, un católico postliberal, y que tiene una red en el mundo de personas que están pensando en cómo construir un proyecto postliberal desde una visión conservadora y que algunos consideran deben palmar con proyectos populistas de derecha. Sexto factor, la digitalización, las redes sociales y las cámaras de eco. Hay mucha evidencia que muestra cómo las redes sociales lo que han hecho es atomizar la conversación política. Desde el momento en que yo estoy en una red social, a diferencia de los medios tradicionales, donde todos, entre comillas, accedíamos a los mismos contenidos y podíamos discutir dentro de un mundo plural de alternativas, hoy día vamos a las redes sociales, nos escuchamos entre nosotros mismos, se entra en el nivel de agresividad brutal, hay enemistad, hay conflicto, hay insulto, y eso funciona políticamente para grupos duros. En Chile lo hemos visto en la izquierda, en la derecha, y hay mucha evidencia en el mundo de que esto es afectado derechamente en la polarización, en la radicalización de posiciones. No es regulable, es parte de un problema real con el cual convivimos todos en distintas democracias del mundo. Y siete y último factor, que como ustedes verán, son simultáneos, se cruzan, porque este es un problema extraordinariamente complejo, es que el mundo de las autocracias ha desarrollado nuevas estrategias y nuevos mecanismos y está siendo extraordinariamente efectivo. Cuando la democracia deja de tener sentido para las personas, porque la perciben burocrática,
lenta, llena de compromisos y que no avanza, se buscan soluciones alternativas. Y ese mundo fue articulando una conversación. Su líder, Viktor Orbán. La institución, CIPAC, que es una coalición internacional conservadora que desde hace ya muchos años viene organizando reuniones globales que juntan a este mundo conservador, que comparte un posliberalismo y que descree de la democracia liberal y abraza ciertos principios del populismo autoritario. Orbán encontró un gran socio, Donald Trump, y MAGA. Y así es como un ser humano pasó a ser muy conocido, el señor que está ahí al medio. ¿Alguien sabe cómo se llama ese señor? Steve Bannon. Steve Bannon es un estratega político estadounidense que desarrolló una serie de conceptos políticos, comunicacionales y estratégicos para, en un mundo lleno de distancia con la política tradicional, dominado por las redes sociales, con emociones donde el odio, el hastío eran fundamentales, desarrollar narrativas que fueran extraordinariamente exitosas electoralmente. Y junto con ser el asesor de Donald Trump y ser el primer jefe de comunicaciones de cuando llegó Donald Trump al primer gobierno, saliendo de esa pega, se fue a Europa, creó una fundación y ustedes pueden encontrar múltiples entrevistas a los que les interesa esto y ver cómo hay detrás de lo que vemos una estrategia compartida. Este ser humano es clave en él. Y este libro es muy importante, se llama Autocracia, dice algo bien duro. Anna Applebaum es una súper académica y investigadora, donde básicamente dice que hay un grupo de estos partidos, hay un grupo de estos países, y estos líderes autoritarios que están conectados y donde hay altísimos niveles de corrupción y mercados negros. Lo que está hablando de Venezuela, está hablando de Cuba, está hablando de Nicaragua, está hablando de Rusia, está hablando de Irán, está hablando de una red muy corrupta que acompaña también estos sistemas autocráticos. Si hay un libro que fue preclaro, que fue visionario, es el libro de Moisés Naim, que describió desde la perspectiva del poder cómo las instituciones de la democracia liberal y el orden liberal internacional estaban destruyéndose por dentro. 3P: populismo, polarización, postverdad. Son las fuerzas que dominan hoy día el poder. Y el poder, hoy como condición, a diferencia de lo que fue durante muchos periodos de la historia, es extraordinariamente frágil. Es más fácil de obtener, pero es mucho más rápido de perder. Ejemplo, elijan cualquier ustedes presidente de la República en Chile y en la gran mayoría de los países del mundo. Ganan la elección, tienen un momento de poder y la ciudadanía, incluso lo que votó por ella, tempranamente los abandona y pasa a ser parte de ese gran grupo de desaprobadores. Gran libro. Vamos a Chile y a nuestra democracia. ¿Cómo está la apreciación de los ciudadanos de acuerdo a la democracia? Esta es la encuesta CEP. La pregunta es clásica, esta es una pregunta que se hace en distintas partes del mundo, por lo tanto permite la comparación. Dice, ¿con cuál de las siguientes frases usted está más de acuerdo? La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. En algunas circunstancias un régimen autoritario puede ser preferible. A la gente como uno le da lo mismo un régimen democrático que uno autoritario. Y lo que podemos advertir es que en las últimas décadas esto ha ido cayendo, ¿de acuerdo? Y ha ido, en algunas circunstancias puede ser preferible, aumentando. ¿Qué tenemos en Chile? ¿Qué cambio en el sistema político hemos hecho en los últimos años que ha sido un cambio sustantivo para entender las fuerzas electorales de nuestro país? El binominal es una muy importante, sin duda, porque es responsable de la fragmentación. Vamos a llegar a eso. Pero hay otro cambio, que entre comillas es simple, pero es muy profundo. El voto obligatorio. Nosotros tuvimos por mucho tiempo un sistema de inscripción automática, ¿cierto? Pero no de voto obligatorio. Y por lo tanto, hoy día con voto obligatorio... Perdón, acabo de decir lo que está equivocado. Era el que se inscribía votaba, ¿correcto? Y luego pasamos a la inscripción automática y el voto obligatorio. Por lo tanto, agarramos a una masa de entre 5 millones y medio de personas a ser votantes obligados. Y esas personas influyeron decisivamente en el plebiscito de salida del primer proceso constitucional, del segundo, y en fin, de todas las elecciones que han venido a continuación. Después vamos a ver quiénes son esos electores brevemente. ¿Qué ha pasado con el sistema político chileno?
está en crisis, está debilitado. Una de las razones, el cambio de sistema electoral. En el 2005 pasamos de un sistema mayoritario, el binominal, a un sistema proporcional. Y eso vino acompañado también de una cuestión que es bien potente, una pérdida del poder político del presidente de la República. ¿Cómo graficarlo en una imagen? Si ustedes ven el promedio, los niveles de aprobación y desaprobación de los presidentes de la República han ido aumentando sostenidamente. Un presidente de la República con bajo capital político es un presidente de la República con baja capacidad de transformación. Y si el presidente de la República tiene poco poder político, puede hacer pocos cambios y la ciudadanía entonces considera que este sistema deja de ser efectivo, deja de ser legítimo. Miren este gráfico. Los presidentes de la República mandan mensajes al Congreso, así se llaman, y los parlamentarios presentan mociones, son los proyectos de ley. Esta es la tasa de aprobación de lo que han mandado los presidentes a la fecha y en los mismos periodos de presidente lo que mandaron los parlamentarios. Cada vez es más complejo producir cambios y por lo tanto vivimos en un cierto statu quo. Piensen ustedes en el crecimiento, 12 años creciendo al 2, la productividad estancada en el 2006, las cuentas fiscales solo aumentan, la capacidad del Estado para mejorar la salud, la educación, a pesar de que el presupuesto aumenta, sigue estable. La democracia no funciona, la gente busca alternativas. Franco Parisi, en la elección anterior, salió tercero. En esta elección salió tercero, esta vez con 20 puntos y voto obligatorio. Todo indica que el voto obligatorio fue muy funcional a Franco Parisi. Muchos dicen, si Boric fue un desastre y ahora Kast es un desastre, ¿qué tal si probamos con Parisi? El Congreso está lleno de partidos. En la última legislatura, 19. En la actual, 12. Muchos partidos murieron, incluyendo Evópoli, vamos a ver. Esto es una buena noticia. Pero la fragmentación que hay en el Congreso, con independientes, con díscolos, hace extraordinariamente difícil la pegada de la moneda de ir a buscar acuerdos y generar reformas. Resultado, que se vayan todos. Todos, bueno, tal vez no todos, porque el sistema se encarga de darte alternativas, alternativas que pueden ser atractivas. Pongo a la diputada, pero pueden ser muchos otros, muchos otros. Finalmente, última reflexión. Esta es la perspectiva que algunos compartimos y que yo he tratado de traslucirla de este viaje. La crisis que está viviendo la democracia liberal es responsabilidad de los liberales. Esto no es una provocación, esta es la cuestión de fondo. No podemos hacer responsables a otros por el fracaso de nuestras ideas. ¿Son tan buenas? Defiéndelas, renuévalas, vuelve a ser mayoría. Estamos en un momento extraordinariamente difícil, tenemos pocos votos, tenemos pocos líderes diferenciadores, pero no podemos culpar a terceros. La soberbia del liberalismo es fundamental en su crisis. Debemos salvar al liberalismo de los liberales que se quedaron tranquilos en su casa pensando que habían ganado la batalla de las ideas. George Lucas, cuando estaba haciendo esta famosa película, bautizó en la primera trilogía que conocemos, que en estricto rigor cronológicamente es la segunda trilogía de la película, La venganza del Jedi. Así se llamó esta película. Tuvo los carteles hechos, estuvo a punto de salir al aire. Y George Lucas paró las prensas, suspendió la campaña publicitaria, juntó a los productores y dijo, he cometido un error gravísimo. Quiero pedir las disculpas, pero esto lo vamos a arreglar. Los Jedi no se vengan. La venganza es propia de las fuerzas del mal. Por tanto, la película se va a llamar El regreso del Jedi. Hoy día, muchos liberales coquetean con la idea de que tenemos que aprender de las prácticas de los líderes autoritarios para poder volver a ganar elecciones. Yo creo que es un error gravísimo. Tenemos un desafío extraordinariamente complejo. Tenemos un adversario que está dispuesto a jugar con reglas que nosotros consideramos son reglas que van en contra de los principios en los cuales nosotros creemos. Y eso hace extraordinariamente difícil la tarea. Pero traicionarlos y jugar en la cancha del adversario sería mucho peor. Teníamos todos en ese lado de la película. En el mundo hay muchas iniciativas y personas escribiendo y pensando sobre cómo renovar al liberalismo. Aquellos que quieran, yo les puedo compartir lecturas
muchas de ellas contemporáneas, sobre a dónde debemos que salir. Este proyecto me encanta, se llama Persuasion, lo hace Yascha Mounk, que es un gran politólogo, con Fukuyama, tiene un Substack muy bueno, tiene un podcast extraordinario. Hay un proyecto en Washington que se llama Liberalismo para el siglo XXI, participan todas esas personas y muchos más. Se escriben libros, material ahí. Y sin embargo, faltan líderes que representen este nuevo mundo. Algunos creemos de que si bien es cierto de que no hay que jugar en la cancha de los políticos autoritarios, sí hay que entender que hay un cambio en el escenario y que hay una dimensión performática hoy día para hacer política. El gran Mario Vargas Llosa escribió un libro que se llama La civilización del espectáculo, y es que las grandes mayorías hoy día lo que quieren es pan y circo, como siempre. Y las redes sociales, y hay una serie de medios que alimentan eso. ¿Se podrá encontrar la posibilidad de que aparezcan líderes liberales que jueguen en la cancha de lo performático sin traicionar los principios del liberalismo? Y sin duda, una visión amplia del liberalismo. Un gran pecado que hemos tenido es que peleamos entre nosotros como si fuera la diferenciación entre el liberal clásico, el igualitario, el liberal libertario, dando la vida cuando nos están pasando máquina por fuera. Una visión amplia es clave. Hay una dimensión emocional muy importante. Hay una filósofa liberal que se llama Martha Nussbaum, donde dice, ojo, los populistas, los autoritarios utilizan la rabia, el hastío, ¿cierto? Y la provocan en las grandes mayorías para generar adhesión. Y además proponen soluciones muy rápidas y fáciles a problemas extraordinariamente complejos. La pregunta es si el liberalismo puede usar también la dimensión de las emociones, pero las emociones en las cuales cree. La esperanza, la confianza, el optimismo, la empatía. Y yo creo que hay una dimensión muy importante que hay que observar. No los pongo como ejemplo de liberalismo, pero no sé si vieron el video de Mandami con Obama en un colegio cantando las ruedas del bus. ¿Ah? ¿Cuál es la contracara? Un presidente que está en guerra, que pelea con el Papa, que está en la rabia, en el conflicto, en la confrontación. Estos muchachos están cantando con niños. Lo digo como señal. Muy importante. No todas las realidades del mundo son iguales. La realidad que vivimos en Chile, con el Frente Amplio, con el Partido Comunista, con los líderes populistas de izquierda, o la versión de derechas radicales, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, son singulares. Tienen cosas en común, pero hay una cosa local. Es muy importante conocer al oponente. Pero más importante que eso es que cuando nosotros perdemos y gana José Antonio Kast, no culpar al elector. El elector está buscando soluciones. No es un ignorante, no es un facho pobre. Cuando vota por la izquierda no está bien y cuando vota por la derecha está mal. Cuando vota por Piñera está bien. El elector es un ciudadano que tiene sentido común y busca soluciones. Y cuando está desesperado, busca soluciones desesperadas. Por lo tanto, nunca culpar al elector, más bien empatizar y conocerlo. La dimensión digital es brutal. Este es el ecosistema en el cual se vive y así es la realidad. Es un nuevo ecosistema. Yo soy de aquellos que creen que hay que promover a los políticos influencers, o sea, que tienen un lugar en las redes sociales, que lo ocupan creativamente para poder difundir sus ideas. Insisto, Mandami no es un liberal precisamente, pero sí entiende las redes sociales y la usa como un canal de identidad en un medio 100% digitalizado. Y la campaña es permanente. Esto no es cada 4 años. Las construcciones de las audiencias en redes sociales son fundamentales. Hay que mirar casos internacionales y colaborar. El señor que está aquí a la izquierda es Mark Carney. Es un liberal de centro izquierda, diríamos. Andrés Velasco, para que se hagan una idea, que ganó gracias a Donald Trump. El señor que está ahí es un liberal de centro, diríamos en Chile, que ganó las elecciones en los Países Bajos. ¿Por qué ganaron ellos? ¿Qué hicieron? ¿Cómo están gobernando? ¿Puede que haya liberales que nos puedan enseñar algo? Es posible. En Horizontal este año vamos a dedicarnos a estudiar casos exitosos y contar cómo lo hacen. Este libro, para los que quieran encontrar cosas interesantes sobre el liberalismo, nuevas, frescas, Abundance.
Derek Thompson y Ezra Klein. La agenda Abundance es una agenda que dice que en vez de que la economía entienda que vivimos en la escasez, hay una posibilidad de generar abundancia. Chile tiene litio, tiene cobre, tiene salmones, tiene forestales, tiene cómo hacer de que esos recursos naturales sean parte de soluciones para el mundo de manera sustentable, pero desde la lógica de la abundancia y no de la escasez. Un comentario. Ezra Klein es hoy día uno de los principales columnistas en Estados Unidos, es un columnista del New York Times. Yo les recomiendo mucho el podcast The Show of Ezra Klein, porque logra conversar desde el mundo demócrata, progresista, liberal, con líderes que están buscando soluciones para este problema. También los invito a seguir a un político gringo que se llama Gavin Newsom. Es el gobernador de California. Y está también buscando, desde un liberalismo progresista demócrata, marcar un contrapunto en el liderazgo de Donald Trump, en el ecosistema de las redes sociales, en la realidad en que vivimos hoy. Hay dos temas en los cuales la democracia liberal tiene que dar buena respuesta porque hasta ahora no lo ha hecho. Son seguridad e inmigración. Respecto de seguridad, creo que nosotros tenemos todas las herramientas para defender un principio fundamental. Sin orden no se puede desplegar la libertad. Sin embargo, respecto a la inmigración, el liberalismo se enfrenta a una serie de conflictos de principios, ¿cierto? Si nosotros creemos en la libertad individual, en el libre movimiento, en que todos tienen derechos, entonces se produce un problema. Y por lo tanto las respuestas han sido muchas veces frágiles, débiles. Y, digámoslo con todas sus letras, personas como José Antonio Kast tempranamente descubrieron de que esto era una cuestión que afectaba profundamente a las mayorías, y bajo el argumento nacional, muy propio del postliberalismo, el nacionalismo, la patria, la bandera, que en este gobierno aparece todo el día, es el argumento para defender que Chile es para los chilenos. El liberalismo tiene que tener una buena respuesta también. Finalmente, para leer y debatir, hay mucha literatura. Este libro acaba de ser publicado, es extraordinario, es de un periodista que trabajó 20 años, bueno, un economista periodista que trabajó 20 años en el The Economist, muy interesante, y lo hace desde una visión, entre comillas, centrista, alejado del liberalismo libertario neoliberal y de versiones progresistas, cosmopolitas de izquierda, ¿eh? Y busca una cosa más equilibrada. Y este libro, Martin Wolf, que es un famoso columnista del Financial Times, se preocupa de volver a preguntarse por este puente, después de todo lo que hemos conversado en esta clase, entre democracia y capitalismo. Dicho eso, voy a guardar esto acá. Dicho eso, termina la clase aquí. Y básicamente hemos hecho un viaje intenso, largo, yo lo sé. La presentación ustedes van a poder acceder a ella. Y la idea es que ahora vamos a tener una conversación, preguntas y respuestas, para luego pasar al taller. Don Pedro. Yo quiero decir algo antes de las preguntas. Cuando hagan preguntas, digan su nombre y su ocupación, por favor. Muy bien. Una pequeña presentación para que se vayan conociendo los muchachos en este proceso. Muy bien. Voluntarios para preguntas. No hay preguntas, por favor, aquí. No hay preguntas equivocadas. Santiago Torres, arqueólogo y ocioso. Mi pregunta, Muy gran definición. el recorrido que ha tenido por ahora Evópolis, ¿qué tentaciones han habido para desviarse un poco? ¿Qué tentaciones han existido que potencialmente hubieran podido desviar del camino del liberalismo? Considerando que, por ejemplo, hoy día en Alemania, Alternativa para Alemania nació como un partido gordo liberal, que degradó en lo que hoy en día. Y también una segunda pregunta que tenía, si podía hacer, que se habla de esta nueva derecha, de todo lo que está sucediendo, pero si se considera el siglo XX y hasta cierto punto el siglo XXI con el socialismo del siglo XXI como un laboratorio de la izquierda para sus grandes experimentos, ¿se podría decir que estamos iniciando un proceso de los grandes experimentos de cierta derecha para ciertos proyectos cuasi utópicos, por definirlo de alguna forma? Ya, vamos a partir. Voy a responder la pregunta de Bópoli, que entiendo que para algunos puede ser una inquietud, pero no es exactamente el objetivo de esta clase, ¿vale? De esta conversación. Pero dos ideas. Yo creo que Bópoli tuvo dos problemas estructurales. No creo que con su compromiso con el liberalismo en lo sustantivo, pero sí con una manifestación popular. Creo que fue un partido que fue
enredándose en cuestiones de élite, en un lenguaje extraordinariamente sofisticado, en soluciones que hacían poco sentido público, ¿vale? Esa, si me preguntas como respecto del proceso liberal, esa es la cuestión más crítica, que es un mal que le ha pasado a otros proyectos también, ¿ya? Que se desconectaron de la inmigración, se desconectaron de la seguridad, estaban preocupados de las cosas diferentes. Lo segundo, yo sí creo que el haber estado en el segundo gobierno de Sebastián Piñera y haber asumido las responsabilidades que asumimos para el estallido, Blumel, Briones, lo que hicimos para los retiros, eso nos dieron, el tema de los retiros fue otro golpe frente a las grandes mayorías. Gente insensible que cuando estamos en la peor de circunstancias niega en nombre de la responsabilidad ayudas para nosotros de plata que es nuestra. Que dicho sea, es una política bastante liberal. Y finalmente, una cuestión muy crítica, cuando tus principales líderes, los más conocidos, no están en la papeleta, tú no pretendas tener buenos resultados electorales. Yo parto en esa lista porque creo que somos varios los responsables de eso. Eso respecto de Evópolis. Proyectos, voy a partir como la segunda parte de tu segunda pregunta. ¿Será posible que hoy día haya una hegemonía emergente de nuevas derechas radicales que están empezando a instalarse con mucha fuerza a nivel global y que eso da la impresión va a ser difícil que retroceda? Yo creo que no. Y voy a fundamentar esto porque creo que es importante respecto a lo que estamos pasando y conversando en esta clase. Primero, porque como dice Moisés Naim, la característica del poder en nuestra época es su fragilidad, es su volatilidad, es, en palabras de Naumann, su liquidez. Por lo tanto, yo creo que estamos en un momento donde un grupo entendió ciertos códigos, compartió ciertas experiencias y ciertos líderes hicieron sentido. Pero no veo que haya un proyecto político nítido detrás de eso que pueda expandirse y instalarse. En esa misma línea, la derrota de Víctor Orbán es muy simbólica. Después de 16 años y teniendo... Ese es un ejemplo de el poder por dentro, ¿cierto? Lo que describe el fin del poder. Líderes que se hacen del sistema una vez que ganan las elecciones. Orbán es el epítome de eso. Le sigue nuestro amigo en El Salvador. J.D. Vance va a cerrar la campaña electoral. O sea, Donald Trump manda el nivel de intervención es brutal. Y a pesar de todo eso, fracasa. ¿Ya? Y ojo, que ganó un centro derechista conservador. O sea, Estados Unidos y Donald Trump están en una gran crisis. Donald Trump ha perdido 18 puntos, está perdido una guerra absurda. La base electoral de Donald Trump está fracturado, MAGA está fracturado. Tucker Carlson, para los que sigan la política estadounidense, es un gran periodista que tiene sus propias redes sociales, está todo el día atacando a Donald Trump porque está haciendo exactamente aquello que dijo que no iba a hacer. No iba a intervenir. Y este es el 7º país que interviene en un año. Y el gasto para Estados Unidos es brutal. Entonces, no era America First. Era de nuevo un líder que le gusta intervenir y ser choro y ser global. Y esto ha tenido además una afectación económica. Y empiezan entonces a emerger líderes demócratas que pasan a ser competitivos. J.D. Vance y Rubio buscándose una alternativa. Por lo tanto, esto está líquido. ¿Qué está pasando en Italia? Meloni. Es cierto, Meloni ganó como una líder de estas derechas radicales, pero una vez gobernando es europeísta, está en contra de Rusia, apoya a Ucrania y el último capítulo, después del Papa, es derechamente una adversaria de Donald Trump, con apoyos de la izquierda italiana. Vamos a Francia. Todo indica que el próximo del gobierno francés va a ser de la derecha de los Le Pen. No sabemos si va a ser Marine Le Pen, va a ser Bardella, ¿cierto? Que es el líder joven y que podría ir a la elección. No sabemos, porque depende de una cuestión judicial. Rompieron con Trump, se distancian de los proyectos más radicales. Ustedes saben que hay una bancada en Bruselas, Parlamento Europeo, donde los grupos, entre comillas, de derecha radical han ido dejando afuera a ciertos grupos. Y por lo tanto pasan a moderarse. Entre ellos está el partido Opción para Alemania. Alternativa para Alemania, muy bien. Entonces,
están estos grupos que quieren construir gobernabilidad, Meloni la lidera, van dejando atrás a estos grupos. Algo está ocurriendo lentamente. Milei cayó varios puntos, eso lo modera. Ahora, no sé si lo vieron cantando en Israel, en un espectáculo, pero en fin, es parte de su personaje. José Antonio Kast es parte de esa órbita, no, pero gobernando, bueno, el equipo político de Chile Vamos, las guerras culturales brillan por su ausencia y da la impresión de que va a tener que moderarse y gobernar a través de acuerdos y no imponiendo sus términos, que es lo que a los republicanos les hubiera gustado. En Brasil, ojo, que Flávio Bolsonaro figura muy bien en las encuestas. Con esto quiero decir de que esta es una noticia en desarrollo, que los liberales no tienen que dar por ganada ninguna batalla y que al contrario, esto es desafiante, pero noticia en desarrollo. Noticia en desarrollo. Y muchas gracias a todos ustedes por haber participado en este primer encuentro de esta escuela de formación. Espero que nos volvamos a ver. Espero que al final de este proceso haya un carrete colectivo. El liberalismo le hace muy bien las piscolas. Y les quiero decir de que el ejercicio que hicimos es un ejercicio un poquitito tramposo. Pero quería llevarlos a una posición que es prácticamente imposible. El ser humano busca soluciones prácticas, resultados concretos. Hay muchos que apuntan a que vivimos un momento muy singular. Ustedes saben que se hacen encuestas para preguntarle a las grandes mayorías, a los sectores, a las capas medias, a los sectores populares, ¿qué es para usted el futuro? 90 días. Cuando el miedo, cuando la preocupación de llegar a final de mes son las cuestiones que dominan la vida cotidiana de las personas, las propuestas que el liberalismo generalmente esboza no tienen sentido de urgencia, no tienen un sentido práctico, concreto. Y ese gap es un gran desafío de un liberalismo para el siglo XXI, de adaptarse y renovarse a esa realidad, porque si no, un autoritarismo eficaz se va a imponer per se. Y yo creo que ese es el desafío. Entonces, respuestas adecuadas, y una cuestión muy importante, líderes capaces de representar ese tipo de proyectos. Líderes que pueden estar en esta sala. Muchas gracias y nos vemos el próximo, bueno, se ven ustedes el próximo lunes.